Bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Multicloud Academy, el podcast número 8 ya de esta serie de podcasts que hemos venido grabando una vez por semana. Hoy me acompaña por acá Arlis Ballestero, gran colega, gran amigo, ya hace rato, Arlis, de conocerte, Senior Network Engineer, que viene a hablarnos un poquito hoy de soluciones wireless, diferentes retos y challenge que tienen los arquitectos o especialistas en soluciones Wi-Fi en el mercado. Arlis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Oscar, muchas gracias. De verdad, bastante tiempo de no vernos y te agradezco por la invitación en el podcast. La verdad, muy agradecido. Espero que la información que vayamos a compartir con las personas sea de gran agrado para todos. Súper, súper, no, gracias a vos por el tiempo, de verdad. Bien, Arlis, no, entonces como comentábamos ahorita por acá ¿cuáles son los diferentes retos a nivel de arquitectura, a nivel diseño, a nivel soluciones Wi-Fi que afronta un ingeniero especialista en soluciones wireless en el mercado? Ok, básicamente los obstáculos que nosotros tenemos a nivel de implementación de soluciones Wi-Fi, Oscar, vienen desde el inicio del proyecto, ¿verdad? Desde que se hace la compra del producto, donde se solicita cuántos APs vas a ocupar y todo eso. De acuerdo al plan del proyecto, tienes que hacer un wireless survey para saber cuántos access points necesitas, qué tipo de access point necesitas. Entonces, el survey que vayas a realizar, de acuerdo al espacio donde el personal o ya sean los clientes van a utilizar la red inalámbrica, si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, qué tipo de materiales hay en el lugar, si es cemento, si es material liviano, ¿verdad? Como para poder uno tener una visibilidad, ¿verdad? Otro de los obstáculos más difíciles es cuando trabajas de forma remota, cuando no puedes hacer el trabajo localmente, ¿verdad? Muchas de las implementaciones que he realizado son remotas, es decir, no necesito ir al sitio para hacer la implementación. Rara vez, después del COVID, ¿verdad? Que se dio la parte de todo el mundo estar en remote desktop, ahora todo es remoto. Entonces es muy difícil ahora que las implementaciones de Wi-Fi sean local. Entonces hay que ser más, yo puedo decirlo de esta manera, más, eh, mm, podemos mencionarlo como más efectivo o podemos decirlo como más bullicioso para poder entender cómo vas a implementar a nivel de Wi-Fi una buena solución donde tus clientes no se quejen, porque la mayoría del tiempo la gente dice, no, es que el Wi-Fi no está bien, no funciona, prefiero conectarme por cable. Entonces, la idea de nosotros a nivel de implementación, diseño, eso es lo que tratamos de enfocarnos, de que esa solución que se va a implementar esté bien planificada, de acuerdo al survey que se realiza, para poder evitar esos complaints a futuro. Es un poco interesante porque las herramientas que nosotros utilizamos, herramientas de survey para ver, digamos, el área o el perímetro que vas a implementar, la red Wi-Fi, cuántos APs vas a utilizar, por ejemplo, las medidas exactas. Necesitas tener un diagrama del edificio, un diagrama del espacio para ver cuánto tiene medición a nivel de escalable de ese tema para poder ver cuántos access points se van a necesitar, cuánto cableado se va a requerir a nivel de instalación física. También es importante a nivel de ese tipo de implementaciones, Oscar, de que hay que hacer muchas preguntas. Muchas preguntas me refiero a que tienes que saber cuántas personas se van a ubicar en el área, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vos podés instalar un access point en un área, pero si el access point no soporta la cantidad de usuarios que están aglomerados en esa área, vas a tener muchos complaints. Entonces, todo eso conlleva a una buena visibilidad del ingeniero a nivel de arquitectura y diseño de Wi-Fi. Eh, También esto se basa a tecnologías, es decir, hay muchas tecnologías de Wi-Fi en este momento que todas son buenas. Te puedo decir que todas son buenas, nada más necesitas saber cuándo o cómo vas a implementarlo, saber las buenas prácticas de instalación. Por ejemplo, no es lo mismo que instales un Access Point Aruba a un Cisco. Va dependiendo, digamos,
todo lo que te dije anteriormente, lo conlleva, digamos, un análisis previo para ver qué solución o qué equipo, también a nivel de costos es importante, si el cliente está de acuerdo o no de acuerdo con los costos y demás. Entonces, esto conlleva muchos challenges en la parte de implementación y arquitectura de Wi-Fi, ¿verdad? ¿Qué otros obstáculos tenemos? Ok, bueno, en mi experiencia a nivel de redes inalámbricas, que he tenido la experiencia de implementar Wi-Fi a nivel de compañías, levantar edificios a nivel de red inalámbrica, eh, puntos de acceso, digamos, con coberturas de, por ejemplo, de un site to site de kilómetros, visibilidad, espectro, todo eso conlleva el estudio a nivel de implementación. Eh, Ahora bien, Oscar, en la parte de red inalámbrica, sí quiero aclarar un punto muy importante. Antes, eh, podemos decirlo como desde el año 2007 al 2000, pongámosle 2015, se han hecho muchos cambios previos porque las tecnologías de Wi-Fi solo soportaban una sesión de conexión. Es decir, el cliente que se conectaba al access point generaba una sesión con el access point y empezaba a compartir tráfico. Ahora ya las redes inalámbricas vienen con el Wi-Fi 6, en la parte de canales 2.4, 5 GHz y demás. Ya ahora los access point vienen con conexiones simultáneas, es decir, lo que vas a enviar vas a recibir. No va a ser un solo canal, sino que ya son canales simultáneos. Entonces el Wi-Fi se ha mejorado en esa parte. Entonces, eh, como te dije antes, ¿verdad? No era que el Wi-Fi, no es que el Wi-Fi es malo, es básicamente que en su momento la tecnología no tenía ese aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, con estas mejoras que se han dado en los últimos años, las redes inalámbricas se han estabilizado a nivel empresariales, a nivel hogar, ¿verdad? También. Todo eso conlleva una buena implementación y el uso de tecnologías, la mejora que se ha dado. Algo que me ha gustado mucho en el transcurso de estos últimos 3 años, desde que inició la pandemia, es que muchos de los proveedores o vendors de Wi-Fi han migrado las soluciones a cloud. Ya no se necesita un wireless controller para administrar tus APs. Ya ahora conectas tus APs a un controlador en la nube, le das internet, ya administras el AP y de ahí manejas lo que son consumos de ancho de banda, utilización de canales, rogue APs, ves saturaciones, etcétera. Todas las métricas que conlleva un ingeniero a tener visibilidad de cómo está tu Wi-Fi en el área donde lo implementaste. Entonces, esto genera, podemos decirlo como mejora en costos, porque un wireless controller es sumamente caro. Entonces, ahora con solo que compres la solución de la AP con la licencia en cloud, ya te ahorras ese dinero de la controladora. Ahora bien, ahí es donde viene, como dicen, la parte de contingencia, ¿verdad? Si no tenés internet, ok, ahí es donde te va a afectar, pero es cuando tenés que implementar un enlace primario, un enlace secundario, ya sea un tercer enlace de internet. ¿Para qué? Para que nunca pierdas conexión a, a tu controladora de administración de Wi-Fi. Entonces, creo que esa migración que se ha hecho en cloud ha sido como una buena práctica, ha sido una mejora en la parte de administración de Wi-Fi, porque es mucho más sencillo la administración. Antes, a nivel de wireless controller físico, había que implementar un troncal, había que hacer una configuración básicamente para que los APs se conectaran al controlador. Entonces era un poco más, yo lo veo un poco más difícil a nivel de administración. Ya ahorita con el cloud, ya todo es plug and play, ¿verdad? Un clic, next, y ya tenés un AP, ya estás tirando Wi-Fi, ya puedes tirar hasta 20 SSIDs, broadcasting. Entonces, ha sido como una facilidad, un automation que nos han dado a nosotros a nivel de redes inalámbricas. Ahora bien, el tema es que las personas, eh, podemos decirlo que un porcentaje a nivel mundial digamos, de la percepción que tienen las personas del Wi-Fi es que me dan el mismo rendimiento del cable. Aunque aunque tengas una buena implementación, una buena arquitectura y demás, no podemos tener una comparativa de algo que no es tangible, ¿verdad?
a tener una conexión por cable. Entonces vas a tener un complaint siempre, ¿verdad? De los usuarios de que está muy lento y demás. Entonces, no podemos hacer esa comparativa con algo que es tangible, como un cable de red, ¿verdad? Entonces, siempre vas a tener un poquito, digamos, de delay en conectividad, pero con las mejoras que se han hecho, creo que el Wi-Fi ha mejorado mucho en los últimos años. Puedo decir que unos 10 años para acá se ha mejorado bastante y yo creo que se han disminuido esas quejas de los usuarios debido a las buenas implementaciones. Algo también que es importante, Oscar, es que nosotros a nivel de wireless tenemos que estar muy updated con respecto al conocimiento, ¿verdad? Ahorita, esa es mi recomendación para las personas que están empezando y para muchos ingenieros que tal vez están en una zona de confort, ¿verdad? Que a nivel de Wi-Fi es importante estarse actualizando con todas las marcas, ya sea Ruckus, Aruba, la parte de Ufinet, la parte Ubiquiti, Arista, todas las marcas han hecho muchos cambios y para la parte de automatización, pero es muy importante trabajar y enfocarse mucho en la parte de canales, en la distribución de canales, saturaciones y demás, porque ahí es donde más falla, ahí es donde tenemos más falla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he visto, por ejemplo, implementaciones que han hecho otros ingenieros. No quiero hacer críticas, sino más bien, básicamente, yo pienso que tal vez sea por falta de conocimiento, porque, por ejemplo, he visto configuraciones donde los ingenieros setean canales totalmente estáticos, es decir, que utilices Wi-Fi de tu red, o ya sea de tu casa o de la empresa, va a utilizar canal 1, 6 y 11. Es decir, para la persona que tenga conocimiento, sabemos que existen mucho más canales, son 2.4 o 5 GHz, y vas a tener saturación, Oscar. ¿Por qué? Porque a tu alrededor hay muchos Wi-Fi. Hay Wi-Fi del vecino, hay Wi-Fi de la empresa que está a tu lado. Entonces, esos broadcasting vas a tener un overlapping en tu red Wi-Fi. Entonces, yo pienso que buenas prácticas, bastante aprendizaje, estar siempre updated con respecto a los últimos learnings que tiran los proveedores, vas a tener un buen conocimiento de buenas prácticas y así vas a poder tener unas buenas implementaciones. Eh, por ejemplo, he tenido la experiencia de hacer implementaciones bastante grandes. Bueno, como en el caso del APM Terminals, en el puerto de Costa Rica, en Puerto Nuevo de Limón, yo me encargué de esa implementación de Wi-Fi, que fue una zona totalmente al aire libre, eh, una isla totalmente artificial que hizo la compañía, y básicamente se tuvo que hacer un estudio previo para hacer una implementación de ese tipo, para poder dar red inalámbrica a los equipos que ellos utilizaban para el monitoreo de los escáneres de los camiones, para la parte de ingreso de datos de los camiones, el producto que llevaban a otros países y demás. Entonces, ese tipo de implementaciones me ha abierto mucho el conocimiento cuando son áreas más pequeñitas, cuando ya son edificios. Podemos decirlo así que he llegado a tal punto que, no sé, me encanta el Wi-Fi. Es un tema bastante, yo lo veo como una competencia para mí mismo, porque me gusta mucho de que mis usuarios finales tengan una buena satisfacción de Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, con las implementaciones que llevo a nivel Latinoamérica, en muchos países, me ha gustado mucho porque a nivel de mis managers, ¿verdad? Que he tenido, me han dado muy buenas feedbacks con respecto a las implementaciones. De hecho, me han tomado en cuenta para dar training, me han tomado en cuenta para muchas mejoras a nivel de Wi-Fi, se les da soluciones, cosas que tal vez no están implementadas, que se pueden implementar, que hay que investigar. Entonces, ha sido un tema bastante competitivo para mí, ¿verdad? Entonces, yo creo que a nivel de Wi-Fi en general, para muchos colegas que van a ver este podcast, básicamente es un tema bastante bonito y los invito a que puedan investigar. Eso es lo que hago yo. Cuando no sé algo, lo investigo. Hay mucho material en la parte de las páginas de los vendors, de HP, de Cisco, de Ubiquiti, etcétera. Entonces pueden encontrar mucho material. Eso es lo que hago yo, tratar de tener al día ese material en mi conocimiento
para poder darle a mis clientes una buena práctica de Wi-Fi y una buena experiencia de Wi-Fi, ¿verdad? Ya que el Wi-Fi ahora es todo. En todas las casas hay Wi-Fi, en los parques hay Wi-Fi, en todo lado. Es decir, una persona sin Wi-Fi se muere, ¿verdad? Entonces creo que es algo que a nivel general podemos decirle que es una herramienta que día a día lo necesitamos para facilidad de trabajo, para poder movernos de un lado a otro en la casa, ¿verdad? Si estamos trabajando remoto, que estamos comiendo y trabajando en nuestra mesa, podemos llevar nuestra laptop gracias al Wi-Fi. Entonces yo creo que ahorita con las mejoras que han realizado los vendors, bueno, ahorita hay una marca que se llama Ruji, es una marca muy nueva, creo que es tailandesa, si no me equivoco, China. Es la última marca con la que me he certificado. Verás que lo que hice fue comprar los equipos, Oscar, y los puse en práctica. Vamos a ver qué tal esa tecnología, porque ellos abrieron hace 3, 5 años, ¿verdad? Entonces, quería conocer un poco de la marca y vieras que es una tecnología que para casas y empresas es muy buena, muy bajo costo. Nada más quiero aclarar que no estoy promocionando, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender es que, digamos, para yo poder, como ingeniero de red inalámbrica, necesito, como dicen, implementarlo en mi gallinero para ver cómo se comporta, ¿verdad? Entonces, implementé la solución y la verdad, vieras cómo me ha gustado esa marca, Oscar, a nivel de Wi-Fi. Claro, ¿verdad? He trabajado con Aruba, otras marcas, Cisco y demás, pero para nivel hogar, vieras que esa marca Ruji está sumamente en otro nivel. Y yo creo que esto es lo que me ha llevado a experimentar, ¿verdad? Las diferentes marcas. De hecho, en mi casa he tenido muchas marcas de Wi-Fi y ahorita en mi casa que tengo aproximadamente son 2.000 metros cuadrados, tengo Wi-Fi y no me falla en ningún lado. Es decir, rara vez que me falla, pero ya es el ISP. Pero como te digo, son mejoras que se han aparecido en el camino, en el mercado, donde las compañías compiten para implementar hardware que básicamente el Wi-Fi lo lleven a otro nivel. Eso es lo que está pasando ahorita a nivel global, ¿verdad? Por decirlo así. Y creo que con esto muchas personas han resuelto muchos problemas a nivel de sus empresas, a nivel de sus oficinas. Antes había mucha queja de doctores. Yo tenía clientes doctores que me llamaban, me decían que tenían un problema porque el wifi era fatal, ¿verdad? Entonces, con todas estas mejoras en tecnologías que tal vez tienen un poquito de alto costo, ¿verdad? No es lo mismo que yo tenga un AP eh, doméstico a un AP ya un poquito más clase, podemos decirlo como de media, ¿verdad? Clase media. Entonces, esto ha mejorado mucho a nivel de experiencia de los usuarios finales y entonces ahí es donde ya las personas ven, mira, es decir, para implementar Wi-Fi no es nada más llegar, colocar y vámonos, no, es decir, lleva su lógica, lleva su planeamiento, lleva su arquitectura. Creo que las empresas que tienen una buena red inalámbrica, una buena experiencia a los usuarios y a sus clientes, ¿verdad? Porque tenemos que tomar en cuenta que las empresas reciben clientes también. Entonces, eso es lo que la gente le gusta. Es decir, las empresas le gusta. Un gerente, un director que tenga Wi-Fi y el Wi-Fi no le falla, encantado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros como ingenieros debemos darle a nuestros usuarios finales. Eso es básicamente que a nivel de Wi-Fi lo veo como challenge, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, Oscar, uno de los obstáculos también que puedo decirlo como para finalizar el tema, como un obstáculo bastante relativo, porque también aquí vamos a tener la parte de finanzas. Es decir, también cuánto la empresa me va a dar a mí para yo poder hacer una buena implementación, porque sinceramente, si no tenés el apoyo de tu empresa para poder gastar o dar, por ejemplo, el CAPEX para poder hacer esa implementación adecuado y una aprobación correcta, es decir, no puedes competir sobre eso. Es decir, eso es lo que hay, eso es lo que alcanza y vámonos, tienes que hacer magia, tienes que ver cómo puedes
trabajar sin esas herramientas también. Entonces, también ahí conlleva lo que te dije antes, la parte del estudio, la parte del diseño conforme la marca, porque vas a tener esos obstáculos también, donde vas a tener empresas que te van a dar las herramientas, empresas que no te van a dar las herramientas, y con el poco presupuesto que tengas, a veces cuesta mucho, ¿verdad? Vos sabés que hay APs que puedes convertir tu CPU con básicamente con un software Linux, levantas un CPU, le instalas una tarjeta de red inalámbrica y lo convertís en una AP, un CPU, ¿verdad? Entonces, vas a llegar hasta clientes que te ofrecen esa parte. Mira, ¿por qué no implementamos eso para no gastar dinero? Entonces, todo eso conlleva un obstáculo también, la parte financiera y la parte de las herramientas que te abrimos. Sí, Carlos, pues toda una masterclass acá de obstáculos en wireless, todo lo que nos has Sí, comentado aquí en este tiempo, porque mencionabas varios puntos importantes que quisiera recalcar acá. No hay soluciones de Wi-Fi malas. Y esto aplica para todo. Esto lo he dicho más de una vez en soluciones de cloud. No existen exacto. soluciones de cloud mal planeadas o mal hechas. Existen soluciones de cloud que no se tomaron el tiempo para investigar cuál era el outcome principal que se buscaba. Y ahí es donde viene el punto. Hay que entender cuál es la necesidad que se busca en cualquier tipo de solución. Y vean que esto aplica no solo para soluciones Wi-Fi, aplica para soluciones de cloud, soluciones Wi-Fi, soluciones de arquitectura empresarial, soluciones de data analytics, soluciones multicloud, de cualquier tipo de solución de data science, data quantic, no sé. Podemos seguir hablando aquí de muchas cosas y es el tema planeación. Ese es el punto principal, planeación. Porque si yo empiezo a planear, o más bien, si no planeo algo, ¿qué va a pasar a futuro? Ahí es donde vienen los complaints, que los usuarios se quejan de la solución, que la solución no sirvió, que miras que vino Arles y me implementó una solución y no me funcionó, tal vez sin culpar y sin señalar a nadie, es el tema de la falta de planeación. Y por ahí hay una frase que dice, y la he mencionado muchas veces en los podcasts, que si no te preparas, te estás preparando para fracasar. Exactamente. Qué difícil y qué duro suena, pero al final es la verdad, porque si no nos preparamos, ¿qué vamos a esperar de algo que no está bien planeado? Algo que no funciona, algo que en algún Exacto. momento se va a caer, algo que en algún momento va a dejar de funcionar, algo que en algún momento ya no va a ser viable. Y ahí con esto decías que las soluciones de Wi-Fi llegan a solventar una necesidad para un punto o unos usuarios específicos o unos equipos específicos, pero tanto a nivel de usuario final o a nivel de endpoint final. Pero, ¿qué piensas de las soluciones Wi-Fi enfocadas en servidores? ¿Es viable el poner un servidor, llamemos un servidor de base de datos, un servidor de un SharePoint, un servidor core de infraestructura core de una empresa, llevarlo a solución Wi-Fi? ¿Es viable o no es viable? ¿Cómo lo ves? Oscar, bueno, como mi experiencia y lo que me estás consultando, te voy a ser muy honesto, ¿verdad? No podemos comparar la parte tangible a no tangible. Un servidor depende del servicio que tenga hosteado, ya sea una base de datos donde tenés un aplicativo que está haciendo requests constantes o tengas una aplicación web, por ejemplo, no sé, de una aplicación web de ingresar datos o citas, etcétera. No es lo mismo una base de datos. Entonces, tenés que hacer un estudio previo para ver cuánto es el consumo de ancho de banda que va a tener tanto el servidor con la red local donde se va a conectar, ya sea en un switch, luego el switch pasa a un router, luego, perdón, del switch pasa del server al switch, luego el router y pasa por el enlace inalámbrico. Entonces, ahí tienes que hacer todo ese estudio, ese track, para ver dónde es, cuánto es lo que se consume en ancho de banda y ver la estabilidad, ¿verdad? Ahorita, ya te soy muy honesto, conozco empresas acá en Costa Rica y a nivel internacional que tienen enlaces Wi-Fi sumamente robustos. Es decir, ahorita hay empresas que te ofrecen, en lugar de una fibra, te ofrecen una red inalámbrica básicamente estable para tu pymes, ¿verdad? Y yo creo que sí se podría, siempre y cuando ver qué calidad o qué aplicación vas a hostear dentro de ese servidor.
Porque es decir, el servidor puede ser sumamente robusto en hardware, pero el aplicativo en bases de datos es muy pesado, entonces tenés que hacer un estudio previo que necesitas para poder tener, digamos, un tipo de aplicativo sobre una red inalámbrica. Ahora bien, yo te soy honesto, yo en un caso así, yo haría el estudio, pero a nivel de red inalámbrica no te confirmo que vayas a tener un aplicativo sumamente estable en Wi-Fi. Eso. Yo lo pondría como un backup, o lo pondría como una contingencia o un disaster recovery en la parte inalámbrica. Ahorita, por ejemplo, hay empresas que te ofrecen una fibra y te dan un backup gratis. En Costa Rica, en otros países también lo dan, donde te dice, ok, te ofrezco una fibra 1.1 y te doy un enlace de Wi-Fi backup gratis, 1010, proveedor de servicio. Okay. Entonces, creo que las redes inalámbricas en esos casos, Oscar, como dices, sí se puede, no voy a decir que no, pero tienes que hacer un estudio previo y vas a tener que implementar a gastar mucho dinero en la parte inalámbrica, equipos que van a hacer el punto a punto, ya sea de si es un site a otro, si es básicamente porque es un área remota, todo eso conlleva un estudio previo, pero no te digo que no, y tampoco te puedo decir mentiras, ¿verdad? Como ingeniero en el área y experto en el área, se lleva un estudio previo y básicamente se te da un análisis, básicamente post, ¿verdad? Con respecto a lo que necesitas y básicamente si es acorde lo que es tu necesidad, ¿verdad? Porque podemos decir, yo por ganarme el dinero, yo te puedo decir, mira, Oscar, sí podemos darle, vale tanto, ¿verdad? Pero no te voy a confirmar que vaya a ser un 100% estable porque requiere mucho estudio y básicamente no, como te digo, ¿verdad? Es muy difícil decirte que es más factible lo no tangible a lo tangible. Totalmente, sí, esto. Y la pregunta iba, creo que yo sabía tu respuesta, ya conocía cuál iba a ser tu respuesta, pero es como para desmentir uno de esos mitos que hay de que las soluciones Wi-Fi resuelven todo o que yo puedo usar Wi-Fi para todo, y no necesariamente es así. No. Porque, ¿qué pasa ahí? Y es uno de los videos que yo una vez había grabado hace unas semanas o meses atrás en redes sociales, que decía que utilicemos absolutamente la nube para todo lo que se nos ocurra. Y ahí es donde viene la analogía que puse. Y vamos a ver, vos vas a una entrevista o a firmar un contrato enterprise con un cliente corporativo de millones de dólares, vas a ir con la misma vestimenta con la que vas a la playa o vas a ir con una vestimenta más formal. Aplica para todas las soluciones, depende cuál sea la situación, tienes que pensar cuál es la manera correcta de la vestimenta, el código de vestimenta, si vas para un evento casual, un evento de amigos, un evento familiar, un evento en la playa, un evento corporativo o a firmar un contrato de millones de dólares con un cliente. Cada uno de ellos tiene sus diferentes aristas de variación en cuanto a muchísimas cosas. Aplica lo mismo para soluciones Wi-Fi. No podemos pensar que Wi-Fi nos va a resolver todo, que podemos poner por facilidad, mira, es que el servidor está por allá en una solución de un facility que tal vez no está muy accesible desde el punto de vista de hacerlo cableado, voy a ponerlo Wi-Fi, pero vamos a ver, ahí vamos al punto de planeación. Si yo tengo un servidor, que ese servidor no tiene conexión por cable y es un servidor enterprise, un servidor de los principales de la empresa, creo que el problema no es que el servidor está mal colocado, es que la red está mal diseñada. El wireless te va a llegar a resolver como un workaround, pero no es una solución definitiva a largo plazo, porque vos bien dices, se sacrifica demasiado performance. Yo siento que las soluciones Wi-Fi están más enfocadas en usuario final y en endpoints, no servers, endpoints, como esto que decía de APM terminals, de los scanners, equipos finales que están remotamente a mucha distancia en kilómetros, que tal vez un cable ahí no es viable, pero es un endpoint, no es un servidor. Pero ya todo lo que es el core del data center, eso sí tiene que ser cableado, como una alternativa, como bien decías, de un backup de conexión por Wi-Fi. Pero no veamos Wi-Fi como una solución primaria para el core empresarial de servidores. No digo interconexión entre sitios, porque Wi-Fi resuelve perfectamente ahí. Y vamos una vez más a lo mismo que has dicho. Planeación, diseño
y entender cuál es la necesidad del proyecto. Exacto. Porque ahí, Arlis, ¿qué pasa? Si hay un cliente que llega con una necesidad y ese cliente, este ejemplo casi muchas veces lo uso, este cliente llega y me pide, necesito que me vendas un automóvil para recorrer el país con mi familia. Ok, y yo entendí que el cliente ocupaba un automóvil con motor de barco, con timón de avión y que lo maneje un mono cariblanco del Pacífico Central de Costa Rica. Yo llego donde el cliente y me hace, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no supe entender cuál es la necesidad de mi cliente. Te va a transportar ese Chucky de carro que tiene ahí ese injerto de cosas en ese escenario hipotético no tangible, pero ¿qué pasa? Tengo que entender la necesidad de mi cliente. Si no entiendo qué ocupa mi cliente, ¿cómo voy a entender qué le voy a entregar? Oscar, perdón que te interrumpa. Bueno, ahí es un tema importante que hay que determinar. Como te digo, hay ahorita muchas malas prácticas debido a que la gente se enfoca mucho en, ok, solo cobro y listo, ¿verdad? Y los clientes finales no tienen conocimiento técnico a nivel de redes inalámbricas. Entonces el cliente dice, mira, a mí me van a instalar este equipo, me dan una red inalámbrica, no voy a tener fallos, ok, démosle, no importa lo que cueste. Y simplemente el ingeniero lo hace y listo. Al futuro, ahí es donde vienen los complaints y al final el que queda mal es el ingeniero. Luego llega otro y es el que le da el veredicto final, mira, es que tu red inalámbrica no está instalada. Necesitas esto y esto y esto, más dinero. Pero es que, Oscar, eso es lo que pasa, es lo que sucede, ¿verdad? Eh, Básicamente hay muchos profesionales que no se enfocan en las necesidades del cliente, sino que se enfocan en su bienestar económico, ¿verdad? Ellos por cobrar, cobran y básicamente es donde viene, como dicen, nos manchan a nosotros, los que realmente queremos dar o brindar una consultoría o darnos una solución de forma correcta, ¿verdad? Yo que estuve viviendo un tiempo en un área remota en Limón, me di cuenta que básicamente en esos lugares existen muchas personas que dicen tener el conocimiento y básicamente cuando la gente llegaba donde mí, yo les cobraba por el proyecto y me decían, pues pucha, pero qué caro, ¿verdad? Es que tal persona me cobra mucho más barato que usted y me está ofreciendo otros equipos y dicen que son más buenos. Entonces ahí es donde lleva al dime que te diré, ¿verdad? Me voy con el que me cobre más caro, más barato, perdón, y listo, ¿verdad? Entonces la gente no piensa en eso. Yo creo que al no tener el conocimiento técnico se toma una decisión incorrecta. Y eso es básicamente porque nosotros mismos, y lo digo general porque yo pienso que cuando vas a dar una consultoría, ya sea de cloud, ya sea de redes inalámbricas, ya sea la parte de cableado estructurado, ya sea bases de datos, servidores, tenés que hablar claro con el cliente. Si no tiene un conocimiento técnico, habla el lenguaje del cliente. No puedes hablarle muy técnico o buscar esas palabras correctas para que la persona pueda entender. Si hay que reunirse con el cliente hasta 15 veces para que logre entender y hacerle dibujos, yo pienso que es la mejor manera para que usted brinde o venda una solución. Y eso es lo que está ahorita con problemática en el mercado. Hay gente que vende por vender, no hay gente que vende por dar soluciones. Y ahí es donde, gracias a Dios, tenemos trabajo nosotros. Es decir, gracias a esas personas que básicamente no hacen una buena implementación, una buena venta, por decirlo así, gracias a ellos tenemos trabajo. Y es básicamente eso va a pasar y no se va a eliminar. Sí, Entonces, ahí es donde lastimosamente. nosotros Perdón, dale. sí, ahí es donde nosotros, básicamente, es donde dejamos la huella. Yo siento y estoy totalmente seguro que las implementaciones que yo he hecho, he dejado una huella en los clientes y por eso me siguen buscando, por eso me siguen contactando, por lo mismo, porque básicamente se dieron cuenta que fueron estafados, así, por decirlo más claro, más sincero, y la solución que les di, o básicamente la arquitectura que les volví a brindar o les rediseñé, está funcionando de manera correcta, ¿verdad? Entonces, yo creo que también veo una apertura de mercado también en esa parte, Oscar, porque, como te digo, he visto implementaciones donde usted dice, wow, ¿por qué instalaron este equipo aquí? ¿Por qué esta cantidad de APs aquí? Etcétera. Entonces, imagínate que me ha tocado viajar, Oscar, porque en un área había un access point
tuve que viajar a Guatemala porque en una empresa había una sala de reuniones que instalaban X cantidad de access point y las sesiones se caían, ¿verdad? Entonces me tocó ir a revisarlo, lo revisé remotamente y básicamente vi el fallo, hicimos pruebas y básicamente tuve que ir, es decir, no había quite, ¿verdad? Y, y lo tuve que solucionar en 2 horas, es decir, viajé, lo solucioné en 2 horas y básicamente el problema era una mala planificación, es decir, era algo tan sencillo que yo dije, puede pasar el gasto de ir allá y básicamente devolverme al siguiente día, Sí. porque básicamente fue una mala planificación de la red inalámbrica. Entonces, como te digo, es donde nosotros, gracias a eso, tenemos trabajo. Y uno de los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta, Oscar, es que la mayoría de veces topamos con la mala suerte, para hacerte un poco claro en esa parte, eh, y hablo general, quiero hablar general, no quiero hablarlo solo de mi parte, porque lo he visto en muchas de las empresas que he estado. La mayoría de personas que lideran un departamento IT, muchos se enfocan en la parte financiera, como te decía antes, ¿verdad? O se enfocan más que todo en la parte, si logras toparte con un gerente de tecnología que es más enfocado en finanzas, cuesta mucho que ellos entiendan esa parte y es algo que afecta mucho a las empresas. Yo pienso que un líder técnico, un líder de tecnologías de la información, tiene que tener claro todos estos puntos de que realmente la persona que tengas a cargo de esa parte de tecnología realmente tiene la experiencia para poder sobrellevar o administrar la red inalámbrica, por ejemplo, ya sea el cloud. Tenemos un cloud engineer, tenemos un wireless engineer, tenemos un chavalo de routing y switching que administra esa parte. Entonces, es muy difícil porque llegas con una persona que se basa en lo financiero y vos le das las evidencias de realmente, mira, está pasando esto y esto y eso, necesitamos más equipos. O tal vez necesito una licencia para mejorar tal performance del equipo. Entonces, ahí es donde vienen las preguntas. ¿Para qué tan caro? ¿Por qué vamos a gastar en esto si ya habíamos gastado anteriormente? Entonces, ahí es donde yo veo también una mejora, una mejora a nivel profesional que se debe hacer, porque a nivel de elite yo creo que deberían tener el conocimiento para todas las áreas tecnológicas, ¿verdad? No solamente para bases de datos, servidores y cloud, porque como hay gente a nivel, tenemos un líder experto en cloud, pero no sabe de redes inalámbricas. Entonces, si vos le hablas de redes inalámbricas, se queda así como, ¿de qué me está hablando, verdad? ¿Por qué vamos a gastar más plata si ya gastamos tanto? Entonces, muchas veces las mejoras conllevan gastos que no se tomaron en cuenta previo a la implementación. Entonces, es algo que es bastante difícil de no lo puedo mencionar como pelear, ¿verdad? Lo podemos mencionar como un dime que te diré y nunca vas a llegar a una solución. Claro, no, y ahí mencionas varios puntos importantes, Arles, en este bloque, que todo eso que estás diciendo, de no enfocarse en la parte técnica, sino enfocarse en la necesidad del cliente, esos son bases de arquitectura empresarial. Hace unos días grabé un podcast con otro colega que hablamos justamente de ese tema, arquitectura empresarial. Ese tema a mí me voló la cabeza porque es ver el negocio desde el punto de vista empresa, desde el punto de vista enterprise level, pero tenés que ver que la solución técnica es solo un habilitador. La solución técnica, no tenés que enfocarte en la solución técnica. Que mira, es que Cisco te resuelve esto, pero ¿cómo sabes que Cisco te resuelve si ni tan siquiera has entendido qué ocupa tu cliente? Exacto. Entonces, tenés que ir directamente a entender cuál es el objetivo de negocio, cuál es el objetivo financiero, cómo esta solución le va a llamar la atención al Chief Financial Officer de la empresa, cómo esta solución le va a hacer clic en el roadmap técnico al Chief Technology Officer y cómo esta solución, desde el punto de vista negocio, va a ser el habilitador técnico de la solución que vamos a usar. Con eso lo que quiero decir es que si entiendo la necesidad de negocio, hacia dónde va la empresa, cuáles son sus objetivos, que vamos a utilizar Cisco, Aruba, Ubiquiti, Roku o cualquiera que sea la solución de Wi-Fi que exista,
ese es solo el habilitador técnico, es el vehículo técnico, no es lo que la empresa necesita a nivel negocio. Puede que yo tenga que integrar una o dos soluciones en una infraestructura Wi-Fi. Es parte de la metodología de arquitectura empresarial. Y eso es ver el negocio desde agarrarlo con lupa y examinarlo partícula por partícula. Ese tema de arquitectura empresarial se las trae, es bastante bueno y es uno de los podcasts ahí que hemos grabado para que estén pendientes de él también. Arlis, ahí mencionabas algo importante también para dar el mensaje aquí de finalización a los chicos y chicas que escuchan el podcast, es que si yo hoy hago algo, o lo que vos has hecho en el caso tuyo tangible, lo que yo he hecho, lo he hecho bien y sé que la gente me busca porque lo hice bien. Y por ahí hay una metodología de enseñanza en eso, que es que haz que te recuerden por lo que haces y cómo lo haces. ¿Quieres que te recuerden porque hiciste las cosas bien o quieres que te recuerden porque no hiciste las cosas tan bien? En el mercado, en todo mercado, hablemos del mercado Wi-Fi, mercado cloud, mercado de informática en general. Qué duro suena decir esto que voy a decir, pero hay mucho vende humo. Hay gente que cree que sabe cómo hacer las cosas y en el momento de la hora no necesariamente sabe cómo hacerlo. Y es algo de, una vez más, es planeación, es conocimiento. ¿Cómo yo voy a poder brindar una solución a un cliente de enterprise o a un cliente de arquitectura Wi-Fi doméstica si ni tan siquiera tengo el conocimiento para implementar esa solución o no tanto implementarla, sino de conocer cómo funciona esa solución? Ahí vamos mal. No puedo pretender que voy a poder ir a brindar una solución robusta, una solución estable, una solución viable, si ni tan siquiera he leído ni siquiera el manual técnico de la solución, enfocándonos en el habilitador técnico. Y ese es un error muy común que cometemos los que estamos en la parte técnica, es enfocarnos en la solución que resuelve. Esta es la solución que te resuelve. Esta es la tecnología que te resuelve. Esto es lo que tenemos que implementar para resolver la necesidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esa solución? ¿Por qué no la otra? ¿Por qué no tengo que pensar en qué es otra solución diferente a la que me están ofreciendo? Ahí todos esos cuestionamientos y esas objeciones se derriban analizando el negocio, analizando el cliente, qué es lo que ese cliente busca y espera. Y esto es parte de ese secreto de todos estos challenges que me han mencionado por acá, Arlis, en este podcast. Arquitectura, planeación, diseño, entender al cliente, conocimiento, capacitación constante, para que todos esos retos, todos esos challenges que un ingeniero especialista en soluciones wireless, como es el caso tuyo, tenga, cómo poder afrontarlos de buena manera, cómo poder entender, mira, es que esta solución, qué difícil toparse con ese tipo de soluciones, pero esta solución está mal diseñada, está mal hecha. ¿Cómo llegar a decirle a un cliente, los miles de dólares que invertiste no están bien invertidos, te lo hicieron mal? Qué complejo, ¿verdad? Entonces, ese tema se puede evitar, conocimiento, profesionalismo, ética profesional también muy importante acá. Exacto. Creo que una vez más allá del habilitador técnico que resuelva la necesidad, es cómo el profesional a cargo de un proyecto o a cargo de una solución de este tipo tenga el conocimiento, la experiencia y, como decimos popularmente en Costa Rica, el colmillo para poder afrontar todos estos retos. Porque los retos llegan algunas veces, son gatitos pequeñitos, otras veces son leones de África con 5 días de no comer. Están deseando agarrar lo primero que se encuentren para destrozarlo. Hay veces que esos challenges se convierten de esa manera, dan un giro inesperado de un pronto a otro y la manera de poder llevarlos de la mejor manera posible para poder solventarlos y corregirlos o diseñarlos bien, si fuese una solución nueva, es el conocimiento, la capacitación y la experiencia. Correcto. Oscar, para finalizar, bueno, quiero comentar algo. Yo creo que eso, una de las partes más importantes o que me caracteriza como profesional es básicamente que me gusta mucho trabajar, siempre me enfoco en la parte de customer satisfaction. Eso es muy importante. Vos puedes ser el mejor ingeniero en lo que sea, pero si no tenés un customer satisfaction, no te van a buscar. Es decir, yo siempre me enfoco en que el servicio que brindo siempre va a tener ese customer satisfaction y yo sé que me van a buscar. Hay muchos ingenieros que hacen el trabajo súper bien,
pero no tenés un servicio al cliente óptimo, no te van a buscar, no te vendes. Y eso es algo muy importante que los profesionales que vienen, los muchachos, los jóvenes, tienen que tomar en cuenta. Yo ya tengo 35 años y ya bastante experiencia, pero yo veo que ahorita los nuevos profesionales vienen con ese detalle. Son muy buenos técnicos, muy buenos especialistas, pero les falta pulir esa parte, customer satisfaction. Es decir, y es algo que quiero aprovechar el podcast para que las personas que vean este podcast básicamente se enfoquen en esa parte a nivel profesional. Usted puede ser el mejor técnicamente, puede solucionar, pero si no tienes un customer satisfaction, no te van a buscar de nuevo. Yo creo que uno tiene que dejar esa huella en tus clientes, en tus jefes, etcétera, y te van a recordar el excelente profesional que eres en lo que haces y lo que día a día usted soluciona. Entonces, de esa manera usted va a tener muchas aperturas de puertas en el mercado, muchas aperturas. Te soy sincero, he pasado por muchas empresas en Costa Rica, ya sea como consultor o administrador localmente, y la verdad la huella que he dejado ha sido bastante bonita porque en el pasar de los años me he topado gerentes, me he topado clientes y me dicen, ahí está la solución que me pusiste. Entonces es satisfactorio porque básicamente sabes que hiciste bien las cosas. Entonces es muy bonito y satisfactorio. Es decir, yo al recibir esos feedback, esos comentarios, me parece, pucha, estoy haciendo bien las cosas, estoy trabajando bien, voy por buen camino. Todavía me faltan 30 años más de trabajo, entonces yo sé que en esos próximos 30 años, aunque esté viejito, ¿verdad? Y ya llegue a una edad alta, de adulto mayor, yo sé que voy a seguir haciendo mi trabajo porque realmente el plan de mejora o la plan de crecimiento que tengo profesional siempre es, ok, vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a hacer un upgrade de conocimiento, vamos a estar al día, porque en las tecnologías es así. Si no estudias o no te mantienes updated con el conocimiento de acuerdo a la marca con la que te especializas, o si no eres multivendor, porque Oscar, uno de los problemas más importantes a nivel técnico es que la gente se enamora de marcas. Hay gente que usted les habla de Cisco y es el amor de ellos. Usted les habla de Aruba y se los compara a Aruba y es decir, es como que los estés ofendiendo. Y tenemos que tomar en cuenta, Oscar, que ya las tecnologías han mejorado. Ahorita, es decir, no podemos, por ejemplo, te pongo una comparativa de hardware. No es lo mismo un firewall ASA de Cisco a un Fortinet, que es un 4 en 1 que trae IPS, IDS, antivirus, a un firewall de ASA de Cisco que valen miles de dólares a un firewall que vale $2,000, $3,000. Entonces, eso pasa mucho. La gente a veces se enamora de las marcas, entonces se quedan con una sola marca por el resto de la vida y se especializa en esa marca y no sale de su zona de confort, ¿verdad? Entonces es algo muy importante, Oscar, también de que tenemos que ser multivendors a nivel tecnológico. Es decir, no solamente Cisco existe, existen muchas marcas, yo pienso que mucho mejor a nivel de soporte, a nivel de firewalls, de red, etcétera, ya sea de servidores, es lo mismo. Existen marcas diferentes y lo mismo con la parte de cloud. No solamente Azure existe, es decir, existen muchos clouds. Existe Google Cloud, existe AWS, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Es decir, entonces ahí es donde vos te vendés más en el mercado, siendo multivendor, y es algo que la gente no entiende y no comprende. Yo creo que es uno de los puntos profesionalmente donde los nuevos profesionales que vienen, los nuevos chicos que son de la nueva era, ¿verdad? Les digo yo, tienen que entender esa parte. Ahorita multivendor es lo que ocupa el mercado y básicamente es donde vos te vendes más como un ingeniero de soluciones. Totalmente, sí, no, y esto es lo que lo que el mercado demande. Y esto que vos dices es muy cierto. Hay gente que se casa con una marca, puede que esa marca en su momento fue la líder de mercado, pero puede que ahora no lo sea. ¿Qué hago yo con especializarme en una marca que de cada 1,000 clientes la utilizan 50, a especializarme en una marca que de cada 1,000 clientes la utilizan 800 clientes? ¿Qué pasa si la que 50 clientes usan es la marca con la que yo me casé? Es la marca que yo creo que es la mejor. Yo como persona, como profesional, no por lo que el mercado demande. No podemos ir en contra de corriente. Si el mercado demanda una solución y es la que los clientes están utilizando, vamos a ver, hay que dejar el ego, hay que dejar
esos pensamientos limitantes de que esa solución seguirá siendo para toda la vida la solución líder de mercado. Puede que en algún momento lo fue, pero ya no. Y al final los clientes buscan otras soluciones. ¿Qué va a pasar? Vas a quedar por fuera del juego. No vas a tener valor como profesional en el mercado porque te enfocaste en una solución que es una minoría quien la está usando hoy en día. Que es la mejor que vos crees, sí, pero no es la mejor que los clientes creen, no es la mejor que el mercado cree. Eso es muy común que pase, lastimosamente. Ojalá ese mensaje llegue a, a marcar ese punto ahí de importancia en las personas que lo puedan escuchar, porque sí, es súper importante el considerar eso. No podemos quedarnos con una sola marca. Sí. Exacto, Oscar. Yo creo que eso es muy importante. Para finalizar, Oscar, otro de los puntos que me gustaría, así como un comentario rápido, es cómo ha mejorado la parte del Wi-Fi con respecto a los enlaces de los data centers. Con la pregunta que me hiciste antes de servidores, para finalizar, no sé si te has dado cuenta que en muchos data centers, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, usan punto a puntos inalámbricos como método de contingencia, que era lo que decías, ¿verdad? ¿Qué tan factible es tener un servicio hosteado un servidor con un enlace inalámbrico? Entonces yo creo que los data centers se han enfocado en esa parte para tenerlo como enlaces backups en caso de un método de contingencia. Un tema que me gustaría agregar por ahí como para finalizar. No, súper importante, y el tema de contingencia es crítico, es fundamental. Y Wi-Fi llega a resolver esa necesidad, como bien decías, y al final es un tema igual, una vez más, llegamos al mismo círculo de conversación, es análisis, planeación, conocimiento de las soluciones y cómo yo resuelvo una necesidad de un cliente con una solución específica. Exacto. Totalmente. Arlis, muchísimas gracias de verdad por esa conversación. Estuvo súper buena, la verdad, bastante importante todas estas consideraciones. Y es algo que todos los días uno aprende algo nuevo y tenemos que tener ese pensamiento de abundancia, de saber que no todo lo sé, que hay cosas nuevas que tengo que aprender para llegar cada vez más largo. Porque si tenemos una creencia limitante de que ya todo lo sé, de que me quedo con esta marca, que no, es que siempre toda la vida yo he hecho mis soluciones de esta manera y todos los challenges los he afrontado de esta manera, la pregunta podría ser, ¿hace cuánto estás haciendo eso? ¿Y hace cuánto has actualizado tu técnica? Llamémoslo técnica muy general. Pero sí, es importante todo esto de considerar. Arlis, muchísimas gracias. Me gustaría finalizar por acá con tus redes sociales. ¿Cómo apareces en tus redes sociales en el caso que la gente te quiera seguir o te quiera contactar? No sé si apareces en alguna red. ¿Cómo apareces y tus contactos que quieras compartir? Claro, Oscar. Bueno, básicamente me pueden buscar con mi primer nombre y apellido, Arlis Ballestero. También mi correo electrónico es arlisballestero@gmail.com. Ahí me pueden ubicar cualquier consulta, asesoría, con mucho gusto. Ahí lo podemos ver cualquier tema de redes inalámbricas, routing, firewalls, todo. Entonces, con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, ya sea de estudio, ya sea alguna implementación, que tengan alguna duda, alguna práctica que quieran hacer, con mucho gusto, ahí me pueden contactar. Perfecto. La información de contacto, Arlis, tuya va a quedar para los que estén viendo o escuchando. Este podcast va a ser en la descripción del video en YouTube o en Spotify o SoundCloud o Apple Podcast, dependiendo cuál sea la plataforma donde estén escuchando o viendo este podcast por acá. Bien, sin más, muchísimas gracias a todos por escuchar o ver este podcast, donde sea que los estén viendo o escuchando, y nos vemos en el próximo de Multicloud Academy. Arlis, muchísimas gracias por el tiempo, que la pases súper bien. Chao, Oscar, gracias.